Imox.tv presenta Tirando Muros, una visión diferente del mundo. Autoayuda, superación personal y liderazgo, siendo la parte espiritual una parte fundamental para la superación individual de cada mexicano, para en conjunto lograr un México fuerte y próspero. Tirando Muros, con el investigador Armando Nicolás Ledesma. Muy buenas noches, les agradecemos su audiencia. Estamos aquí en el programa Tirando Muros, transmitiendo desde el Maná, el Museo de la Biblia, y estamos con su presidente, Cristian Gómez, el doctor Cristian Gómez. Gracias por atendernos en este lugar. Al contrario, tenemos el gran privilegio de que Tirando Muros esté una vez más en el Museo de la Biblia. Es un honor para nosotros, todos bienvenidos. Y damos continuidad al programa anterior, donde mencionamos en varias ocasiones el aspecto de normatividad, el aspecto de leyes relacionadas con la Biblia y la religión, tanto en México como en otras partes del mundo, principalmente Europa. Entonces, si le parece bien, continuamos con eso. ¿Qué tiene que ver la Biblia? Principalmente la influencia de la Biblia o de la religión con un movimiento importantísimo como es la Revolución Francesa y después la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque son fenómenos o hechos sociales no estrictamente religiosos y a veces no directamente relacionados con la Biblia, como en el caso de la Revolución Francesa, lo que sí podemos afirmar primero como panorama es que la mayoría de las constituciones del mundo recogen la ética de la dignidad de la persona y del trato justo en la sociedad, que es, entre otras cosas, una de las principales vertientes del pensamiento bíblico. Por eso yo me quisiera regresar un poquito más atrás, porque en la Biblia encontramos también varios momentos en la expresión o en la relación con el derecho. Por ejemplo, la primera parte de cómo se han acomodado los textos bíblicos se llama los primeros 5 libros o Pentateuco. En el judaísmo se llama Torah, que procura recoger una serie de leyes y códigos de la antigüedad. La tradición se los atribuye a Moisés. La realidad es que a su vez esto es una recopilación también de leyes y códigos de distintas épocas y de distinto valor. Por ejemplo, hay unos que son meramente casuísticos, que son resultado de la experiencia. O sea, ¿qué sucede si un buey acornea a una persona? Y si después de eso el dueño no lo tiene amarrado y acornea a una segunda persona. Ese es un tipo de una ley casuística. Pero también hay leyes apodícticas, es decir, categóricas, necesarias, como decir, no matarás, no darás falso testimonio, independientemente de la condición. No hay un sí entonces, sino esto es apodíctico, es siempre así. Muchas de esas leyes son comunes al Código de Hammurabi, que es más antiguo, ¿no? Quizás de las más antiguas leyes. La ley del talión, por ejemplo. La ley del talión, que muchos consideran como una ley salvaje. No es tan salvaje, vamos a ver por qué. Porque en las sociedades donde todavía no hay un derecho escrito, ni siquiera hay un gobierno, lo que predomina es la ley de la venganza, de tal manera que es necesario limitar la ley de la venganza. No es posible eliminarla porque la propia ley de la venganza es una limitante para que alguien mate impunemente, pero sí hay que limitarla de tal manera que dice ojo por ojo, porque entonces me sacan el ojo y yo me enojo tanto que lo mato, entonces ya es una pena desproporcionada, ¿no? Tiene que ser ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Hoy nos parece primitivo, sin embargo es muy importante en ciertas sociedades y en su momento, ¿no? Entonces la ley del talión está en la Biblia, en común con algunas leyes de tipo mesopotámico, como el Código de Hammurabi. Hay otras leyes de tipo meramente profiláctico, higiénico, tomadas tanto de la experiencia de la peregrinación por el desierto como de las costumbres egipcias, porque los hebreos vivieron mucho tiempo en Egipto. Hay otras leyes comunes
a los distintos pueblos que habitaban Canaán antes de la llegada de los hebreos. Hay otras leyes que podríamos llamar como más espirituales, sobre todo en el Deuteronomio, donde ya se piensa en abstracto, ¿no? Leyes así concretas para casos, sino amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Digamos, ya es una ley del ámbito meramente abstracto, espiritual. Entonces el Pentateuco es en realidad un mosaico de leyes muy diversas, de épocas y valores muy diversos. Los judíos han tratado de verla como una totalidad, de ahí que a veces las contradicciones, las repeticiones han requerido ser comentadas por los rabinos, y toda esa jurisprudencia se ha mantenido por escrito en un texto que es el Talmud, un libro famosísimo, más extenso que la Biblia, donde los rabinos comentan lo que hoy llamaríamos halaká. Halaká son cómo aplicar estas leyes a un caso no escrito. Hoy se nos presenta un caso que no está contemplado en el texto, pero que siguiendo las instrucciones del texto podríamos resolver por analogía. Esa es la sección de la halaká. Para la Edad Media tenemos un rabino filósofo, no muy querido a veces en el medio tradicional judío, pero judío a fin de cuentas, que fue Maimónides. Además de comentar desde la perspectiva teológico-filosófica muchas costumbres del judaísmo, también lo que hace Maimónides es tratar de ordenar los preceptos de la Torá, y él propone que hay 613 preceptos. El judaísmo tradicional toma esa propuesta de Maimónides y hasta la fecha considera muchas, incluso atuendos y tradiciones se basan en la idea de que la ley tiene 613 preceptos. Incluso hay quien ha querido ver que en el número de miembros del cuerpo humano y de huesos que tenemos hay una suma de 613. Pero bueno, eso ya es meramente arbitrario. Quiero pasar a otro punto. De los textos más antiguos de la Biblia, tenemos los que fueron de los profetas que vivieron en el siglo VIII antes de nuestra era, donde el concepto de profecía recibe un cambio de concepto muy interesante. La idea de profetas o videntes, pitonisas y demás, existió en todos los pueblos antiguos. Por ejemplo, en la cultura griega es muy importante porque existe el fatalismo, es decir, la idea de que hay un destino escrito que es inalterable, ineludible. De ahí que las obras trágicas como Edipo, Electra, Ifigenia, etc., el héroe intenta evitar el destino, pero no puede. El propio Edipo huye de una ciudad cuando se entera que va a matar a su papá y se va a casar con su mamá. Pero no sabe que esos no son sus verdaderos padres. Y entonces en su huida, sin conocerlos, encuentra a los verdaderos padres y cumple la profecía, ¿no? Entonces, en Delfos hay una pitonisa famosísima que igualmente da el oráculo. En la Biblia, las primeras historias de profetas también llaman videntes a los profetas, y a veces el profeta hace milagros o incluso puede decir algo que consulta, quiere conocer, como por ejemplo el rey Saúl va con un profeta y le dice: ¿dónde están las burras que se me perdieron? ¿No? Están en tal parte. Pero cuando llegamos a los profetas del siglo VIII hay un giro en el concepto de profecía. El profeta ahora no es un vidente, no es alguien que predice. Hoy diríamos vaticina, porque precisamente la colina vaticana era la colina de la adivinación. Ahora el profeta será alguien que hable de parte de Dios, pero a lo verdaderamente importante. Lo importante no es que tú quieras conocer el futuro o quieras resolver un problema. Hoy mucha gente que consulta al brujo, al hechicero, al chamán, lo que quiere es resolver un problema. Para los profetas hebreos lo importante no es resolver un problema, sino relacionarse adecuadamente con Dios.
Y no se puede uno relacionar adecuadamente con Dios si uno no es una persona justa. Y una persona justa implica ya una dimensión social y una dimensión ética. La ética no es posible si no hay una dimensión con el prójimo. Yo puedo decir que yo soy muy paciente, muy amoroso y muy amable, yo solito, pero cuando llega el otro me hace enojar, ¿verdad? No, entonces no funciona en el nivel meramente individual. Tiene que ser una relación del prójimo conmigo o de mí con el prójimo. De tal manera que los profetas condenan al rico que oprime al pobre, al juez que acepta el cohecho para no aplicar la justicia, al gobernante que oprime a su pueblo, al sacerdote que se aprovecha de las riquezas que puede obtener de los adoradores. En fin, de cualquiera que se aprovecha del desvalido, muy especialmente habla del huérfano, del extranjero, de la viuda. Los profetas entonces introducen al ámbito religioso una nueva dimensión, la dimensión de justicia. A diferencia de las religiones de los pueblos vecinos, donde yo puedo lograr que el Dios me sea propicio trayéndole un sacrificio o diciendo la fórmula correcta, realizando el rito adecuado, guardando la tradición. Para los profetas de Israel, el rito pasa a un lugar secundario, incluso se puede volver reprobable cuando la conducta ética no respalda la acción religiosa. De ahí que profetas como Isaías digan, como Dios mismo hablando, dice Dios, para mí la rebeldía y la injusticia son como adivinación, como hechicería. La idolatría es igual que la injusticia. Y si ustedes me traen un becerro o un carnero, para mí es como si me ofrecieran un cerdo o un perro, que eran animales inmundos para la religión hebrea, ¿no? Entonces, con todo esto y otro pasaje que también es de Isaías, donde dice, ¿para qué me traen holocaustos? ¿Para qué guardan el sábado? ¿Para qué alzan las manos cuando oran? Yo no los voy a escuchar, yo ya estoy cansado de eso, yo no me tomo la sangre de los toros, no me como la carne de los carneros. Yo lo que les pido es justicia, humildad, que hagan bien a su prójimo, que dejen de oprimir al oprimido, que dejen de aprovecharse del pobre. Entonces el mensaje de los profetas es el primer mensaje religioso, que es a la vez ético-filosófico, en el que ya no es posible relacionarse no con los dioses, sino con el único Dios, creador del cielo y de la tierra, solo a partir de una base ética. Y este es el origen, o uno de los grandes orígenes, del derecho occidental. Siglo VIII antes de Cristo. Estamos antes del siglo V, donde se va a dar un movimiento parecido en Grecia, con el nacimiento de la filosofía, ¿no? Es en el siglo V antes de Cristo donde surgen o se fortalecen las grandes ciudades-estado, llamado siglo de Pericles, donde Atenas o Esparta son ciudades autónomas regidas por leyes sustentadas por la participación de los varones libres. Es en ese contexto donde surge la filosofía. Por ejemplo, los primeros, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, Heráclito. Todos ellos están buscando, a fin de cuentas, unas leyes ya no humanas, sino unas leyes del ser. Por eso le llamamos el periodo cosmológico, es decir, ¿por qué el mundo es como es? ¿En qué consiste el ser del mundo? Y para algunos de ellos, como para Heráclito, el ser es un devenir de lucha de contrarios, una dialéctica. O para Anaxágoras o Anaxímenes hay un nous que gobierna las cosas. Hay un amor y un odio que luchan y armonizan y equilibran el frío y lo caliente, y lo mucho y lo poco, y todo es resultado de leyes. Entonces, si nos fijamos, por un lado, la teología
respecto de la justicia nace del profetismo del siglo VIII y su demanda de que Dios no nos es accesible si no hay un respaldo de conducta justa. Y 2 o 3 siglos después, en Grecia, surge también una idea de justicia a partir de la idea de la convivencia armónica de las ciudades-estado. Entonces, en ambos lugares, que al final, con la llegada del cristianismo, se van a conjuntar para dar origen al derecho occidental. Si le parece bien, vamos a un corte y continuamos con esta parte ya cuando entra el cristianismo en este relato que nos está diciendo. Estamos en su programa Tirando Muros. Nos puede ver todos los lunes a las 8 de la noche por imox.tv y el teléfono del Grupo Metabolia es 7095-8303. Continuamos. Criomax, células madre, soluciones para médicos, clínicas y hospitales. Teléfono 5513-3944, www.criomax.com. Capacitación médica, diseño y construcción de unidades de terapia celular. Criomax, células madre. Metabolia, capacitación médica, tratamiento de la obesidad y enfermedades asociadas como la diabetes. Teléfono 7095-8303 y www.metabolia.org. Continuamos con su programa Tirando Muros. Estamos transmitiendo desde Maná, el Museo de la Biblia, y está con nosotros su presidente, el doctor Cristian Gómez. Continuamos, doctor. Gracias, Nicolás, gracias al programa Tirando Muros. En estos orígenes del derecho hemos hablado de la concepción originada por los profetas hebreos y por los filósofos de Grecia. Quisiera añadir también que quizá para allá del siglo V antes de Cristo tenemos otra gran corriente teológica en el mundo judío que se llama la corriente sacerdotal. Es uno de los documentos de los cuales ha surgido esta Torá o primeros 5 libros de la Biblia, llamada el Pentateuco. En la corriente sacerdotal tenemos 2 relatos muy interesantes. Por ejemplo, el primer capítulo del Génesis, donde se dice que Dios creó al Adán. Adán no pretende ser el nombre propio de un primer ser humano, que tuvo que haber existido un primer ser humano en cualquier teoría que escojamos, ¿no? Pero ante todo la palabra Adán significa género, humanidad, toda la humanidad. Y está relacionada con la raíz tierra. Adamá significa tierra, especialmente tierra roja, tierra cultivable. El primer hombre se llama Adán porque está formado de la tierra. Pero el relato dice que el Adán está integrado por 2. En hebreo es el Ish y la Isha. En español pues sería el hombre y la mujer. O sea, ambos pertenecen a una unidad llamada el Adán. Y ese Adán está hecho a imagen de Dios. Esta es una aportación importantísima. En el caso de la religión griega, los dioses eran a imagen del hombre. La única diferencia entre un dios y yo es que el dios es inmortal. Por lo demás, el Dios tiene cara, tiene cuerpo, tiene manos, se enoja, se equivoca, miente, lucha con los otros dioses. Estoy hablando de los dioses griegos, ¿no? El Dios griego es una imagen del hombre, nada más que inmortal. De ahí que, por ejemplo, Feuerbach, que es de los primeros teólogos ateos, ¿no?, en quien Marx va a tomar su base, dice que Dios es una antropologización del hombre, ¿no? Pero el Génesis dice al revés. No es que Dios fue hecho por el hombre a imagen del hombre, sino que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso significa, tenemos que dar todo un circunloquio, pero yendo directo al punto, que el hombre sea imagen de Dios significa que es el único ser que, a diferencia de animales, plantas, piedras, es consciente de sí mismo, puede preguntarse por su creador y puede responder al amor de Dios, sentir el amor de Dios y decidir amar a Dios. Eso es lo que significa que el hombre sea a imagen de Dios. Por eso es tan importante que la humanidad se considere distinta al resto de la creación.
no para que la destruyamos. Quizá una de los errores de la razón instrumental burguesa fue suponer que podíamos explotar y destruir la creación, digamos la naturaleza. Pero bien entendido el texto, lo que dice más bien es que si el hombre es el único ser a imagen de Dios, está al cargo de cuidar la naturaleza. De ahí que incluso adelantándonos hablaríamos de un derecho ecológico, ¿verdad? Pero sobre todo es importante en qué sentido el hombre es un ser con una dignidad intrínseca. Para la cuestión sacerdotal y después para la corriente cristiana, el hombre tiene su dignidad y su valor radicada en dos puntos muy importantes. Número uno, en que somos hechos a imagen de Dios. De ahí que hay otro relato sacerdotal en el libro del Génesis y dice que tras el diluvio, Noé salió del arca y entre las prescripciones que Dios le dio es que podía comer animales. Siempre y cuando no comiera la sangre de los animales, se podía comer a los animales, pero que no podía matar al hombre. Que cualquiera que matara a un hombre a su vez debería de ser muerto. Otro tema interesante, Biblia y derechos, la pena de muerte, ¿no? El hombre que matara a un hombre debía ser muerto porque el hombre estaba hecho a imagen de Dios. Por ahí ha habido un error teológico, pensar que el hombre perdió su imagen de Dios cuando pecó. La Biblia no dice que el hombre tenía la imagen de Dios, sino que el hombre es. Cualquier ser humano es a imagen de Dios. Esa es la primera base de la dignidad que tiene cada ser humano. La segunda, decíamos, es una base cristiana. Jesús muere mostrando el amor por todos los hombres. Me explico. Jesús dice, mira, yo vengo a revelarte que el Dios creador del cielo y la tierra es amor. Por tanto, yo voy a venir amando, buscando a la oveja perdida, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Y te voy a mostrar que el amor permanece a pesar del rechazo. Diríamos, parafraseando, aunque tú me vas a juzgar, a torturar, me vas a crucificar, yo te voy a seguir amando. Te amo aunque me mates. Ese es el mensaje de la cruz, ¿no? Por tanto, cuando dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, ahí tenemos la otra razón del valor de cada ser humano. Cada ser humano vale la vida de Cristo. Cada ser humano vale el amor infinito de Dios. Porque si Dios amó tanto a sus criaturas, que pudiendo destruirlas, o pudiendo ni siquiera haberlas creado, las ha creado, y a pesar de que esas criaturas se constituyeron en enemigas de Dios, Dios las siguió amando, las amó aunque lo mataran. Entonces el valor de cada ser humano es que Dios dio a su propio Hijo por ellas. Entonces tenemos dos razones por las que cada ser humano es infinitamente valioso. En primer lugar, su estructura misma es imagen de Dios. En segundo lugar, su ser vale la vida misma que Dios ha ofrecido en su Hijo. Bueno, entonces el derecho cristiano que se enfrenta a un contorno donde imperaba el derecho griego, se fusiona y tenemos un gran enriquecimiento del derecho. El derecho romano ya había sido un gran avance, y esto porque los romanos conquistaron el mundo griego, el mundo helénico, por decirlo mejor dicho, helenizado, pero el mundo helenizado, la cultura helénica, conquistó a los romanos, de tal manera que el derecho romano está afincado en los avances filosóficos de la idea de justicia. El diálogo más grande de Platón es precisamente la República o de lo justo. Por supuesto tienes otros diálogos muy cercanos como el diálogo Las Leyes, que está muy imbrincado con el famoso diálogo de la República. Pero Sócrates, Platón se habían preguntado ¿qué es la justicia? Y
Los sofistas contemporáneos de Sócrates habían pensado que todo era relativo. Esto cobra una importancia, una pertinencia actual, porque hoy volvemos a vivir un enfrentamiento como el de Sócrates y los sofistas. Hoy vivimos el relativismo ético, jurídico, contra la idea de que tiene que haber un concepto universal. Entonces, mientras Gorgias dice, yo te voy a enseñar a que tú convenzas a los demás de lo que tú quieras. Y por cierto que tiene un alumno que le dice, pues entonces no te voy a pagar. Porque si yo te convenzo de no pagarte, pues ya no tengo por qué pagarte. Si no te convenzo, entonces no me enseñaste a convencer. Claro. ¿Verdad? Y por supuesto que Sócrates dice, la retórica, que este arte de convencer, no es suficiente, porque lo que tendríamos que preguntarnos es si de lo que vas a convencer a los ciudadanos en el ágora, puesto que las leyes son hechas por la democracia de los hombres libres, si lo que vas a convencer en el ágora es justo o es injusto. La pregunta de Sócrates, después desplegada por Platón, es precisamente esa. ¿Hay algo que se llame justicia? Digamos, si yo ahora digo que te debo 5 pesos, ¿verdad? Entonces, para los dos tiene que ser común qué significa la palabra peso y la palabra 5. Porque si yo en vez de pagarte 5 te quiero pagar 1 y tú dices que no te debo 5, sino que para ti 5 significa 10, entramos al problema del relativismo. Las cosas significan lo que cada quien quiera que signifiquen. Y entonces el absurdo de esto lo demuestra Sócrates y empieza a hacer una serie de preguntas sobre qué es la justicia. Entonces, eso lo heredan los romanos, ¿no? Y han establecido un imperio en el que gracias a los caminos, el comercio y las leyes, el mundo, podríamos decir, está unificado. El crecimiento de su derecho es tan importante que hoy muchos de los sistemas jurídicos, sobre todo de los países no sajones, es el derecho romano. La idea del pater familias, la idea del núcleo familiar, la idea de los derechos de la propiedad, todo eso tiene su sustento en el derecho romano, ¿no? Es importante conocerlo para entender mejor el Nuevo Testamento, que se escribió en tiempos del Imperio Romano, y es importante para entenderlo, pues, el propio derecho occidental. Ahora bien, la grandiosidad de este encuentro entre el derecho profético hebreo y el derecho griego romano es que llegamos a la concepción de un derecho universal, que hoy también es una gran discusión, porque hay quien dice, no, ¿por qué quieres imponer el derecho occidental? Si este pueblo indígena no es occidental, tiene su propio derecho. Bueno, el derecho se vuelve universal en la medida en que aporta conceptos aplicables, en primer lugar, a cualquier cultura y a cualquier época. Pues si no, no sería universal. Claro. Como si habláramos de las grandes obras maestras, ¿no? Pero en segundo lugar, porque reconoce la dignidad de la persona. Es el desarrollo de la teología cristiana la que aporta a la cultura de Occidente ideas fundamentales como, en primer lugar, la igualdad de todos los hombres. Aunque el cristianismo surge en la cultura esclavista, en las cartas del apóstol Pablo dice, en Cristo no hay varón ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni griego. Para los griegos, todo el que no era griego era un bárbaro, ¿no? Entonces, Pablo supera o borra todas esas diferencias porque en Cristo todos los hombres y las mujeres somos iguales. Va a tardar muchos siglos para que esta idea en realidad se concrete en las sociedades y en las leyes, ¿no? Va a ser mucho más tarde cuando se pueda abolir la esclavitud en ciertos lugares. A veces propios sectores cristianos sostienen la idea de esclavitud indebidamente, porque en la esencia del cristianismo estaba manifestada la igualdad de todos los hombres. De ahí mismo se desprendía la libertad, pero se desprendía la idea de persona como algo único, irrepetible y de valor infinito. Lo que entre los griegos no es así, porque la persona no es más que la máscara del actor.
la palabra cobra un nuevo sentido. Es la esencia de un hombre o de una mujer. Y su valor no se acaba cuando la persona es desahuciada o cuando la persona es esclava o es pobre, como en el caso para los romanos, como para todo el pragmatismo, el que no es productivo es desechable. En el cristianismo surgen los hospitales. La palabra tiene su origen en hospitalidad. Los cristianos empiezan a cuidar a los enfermos que la sociedad romana ya da por muertos. Los cuida sin esperar una ganancia, sin esperar un pago. Y entonces los cristianos se vuelven famosos porque tienen hospitales, ¿no? Entonces, este valor de la persona, del individuo y de la igualdad de todos los seres humanos va a ir conformando la civilización occidental. Qué bueno. Es muy interesante la plática, la vamos acercando más a nuestros tiempos conforme va evolucionando y continuamos con el siguiente segmento. Este es su programa Tirando Muros, estamos transmitiendo desde Maná, Museo de la Biblia. El teléfono de Grupo Metabolia es 7095-8303 y nos puede ver todos los lunes a las 8 de la noche por imox.tv. Continuamos. Mutualia, Asociación Médica. Ayúdanos a mejorar las condiciones de los médicos en formación durante su servicio social, internado y residencia médica. www.mutualia.mx. Santoro Abogados, especialistas en Derecho Civil, Penal y Mercantil, con maestrías y doctorado en Derecho. Teléfono 7095-8405, www.santoroabogados.com. Continuamos con su programa Tirando Muros. Estamos transmitiendo desde Maná, Museo de la Biblia, y estamos con su presidente, el doctor Cristian Gómez. ¿Nos podría mencionar un poquito de Maná e invitar a la gente a que venga? Muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera invitarles en esta ocasión a los diplomados que ofrecemos en el Museo de la Biblia. Están dirigidos a público en general, a todo público. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, con o sin distintos grados académicos. ¿Y de todas las creencias religiosas? De todas las creencias. Por ejemplo, si hay personas interesadas que hayan estudiado en seminarios, quiero comentarles que no repetimos lo que se da en los seminarios. El abordaje bíblico aquí es más lingüístico, histórico, académico, y en ese sentido también es plural, de tal manera que pueden venir de todas las personas a las que simplemente les interese examinar o saber qué dice la Biblia y cómo ha sido su historia y la influencia que ha tenido, como en parte las cosas que hemos estado platicando. Entonces tenemos por lo pronto 3 carreras que les quiero mencionar en este segmento: la carrera de idiomas bíblicos, la carrera de ciencias bíblicas y la carrera de teología. Cualquiera de esas 3. Y les voy a dar el teléfono para que nos hagan favor de pedir mayores informes. 56-720007. Informes al 56-720007. Y continuamos. Muchas gracias. Bueno, en la Edad Media, uno de los grandes pensadores, del que por cierto ya hemos comentado en otro programa, fue Santo Tomás de Aquino, que en su Suma Teológica retoma un pensamiento de San Pablo. San Pablo dice que aunque muchos hombres, diríamos la mayoría, no pertenecieron a la cultura judía y por tanto no conocieron la ley de Moisés, dice San Pablo, sin embargo todos los hombres tenemos la ley escrita en el corazón. De tal manera que independientemente de la cultura y de la época en que vivamos, todos los hombres tenemos una intuición de que matar, traicionar, despojar, mentir, son cosas que impiden la armonía social, la comunión con el otro, y que tenemos una conciencia que nos incomoda y nos acusa. Por supuesto, Pablo también dice que es posible acallar, adormecer a la conciencia, pero de entrada tenemos, él dice, la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Incluso una pregunta de muchas personas es, bueno, y cuando Dios nos juzgue a todos, ¿y cómo va a juzgar a los que no supieron nada de Cristo, ¿no?
Bueno, Pablo dice, los va a juzgar conforme a esta ley del corazón, conforme a lo que ellos entendieron y conforme a lo que entendieron, qué tanto buscaron la inmortalidad o se dejaron llevar por la maldad, ¿no? Claro, esto es un poco más largo porque Cristo no queda marginado de ese mensaje, sino finalmente la posibilidad en San Pablo, la posibilidad de que aún los que no conocieron lleguen a disfrutar a Dios, es dada por Cristo, ¿no? Pero bueno, no me quiero detener mucho en ese punto. Santo Tomás decía, retoma estas ideas de San Pablo y crea una corriente que hasta hoy llamamos el ius naturalismo, es decir, el derecho, el ius es el derecho, no es algo que el hombre inventa, en todo caso es algo que el hombre tiene que descubrir. Las leyes humanas, hechas obviamente por los hombres, tienen que ser medidas con un universal, con un valor que se llama la justicia. De ahí que desde la justicia nosotros podremos decir que esta ley es justa, esta ley particular es justa o es injusta. Así que los teóricos del derecho y las leyes surgen buscando que lo que se decreta, lo que finalmente se impone a la convivencia social, tenga un sustento en valores universales como la equidad, la justicia, la compensación, la verdad, la fidelidad, la armonía social, etc. Y bueno, en ese sentido es que el cristianismo, con todos sus conceptos de amistad, de amor, de verdad, de humildad, de fidelidad, de abnegación, de sacrificio, enriquece los conceptos de justicia, puesto que partimos de la idea de un Dios justo que exige la justicia a los que lo aman y que juzgará con justicia todo lo que el hombre haya hecho a lo largo de la historia. Así las civilizaciones y los estados y las constituciones hasta el siglo XIX, principios del XX, tienen un sustento ius naturalista. El problema surge con un teórico llamado apellidado Kelsen, Hans Kelsen, alemán, que además dice, bueno, yo no sé si exista o no exista la justicia. Lo único que tenemos son las leyes tal como están. Eso es lo positivo. Lo positivo quiere decir lo que es dado. Y con su teoría pura del derecho. No tenemos más que lo que nos es dado, ¿no? Las leyes están allí. ¿Son justas o injustas? No sabemos. Lo que importa es si esas leyes funcionan, si son coherentes y cómo las vamos a aplicar. Entonces la ley, a partir de Kelsen, se vuelve en un instrumento. La justicia, en todo caso, no es más que una coherencia de una ley particular. Y el derecho se vuelve instrumental. Y desde entonces tenemos una gran lucha entre la postura iusnaturalista y la postura positivista, o teoría pura del derecho. Vuelvo a la Biblia, porque no debemos de perder de vista que estamos tratando de relacionarlo con la Biblia. La Biblia no apoya una particular manera de gobernarnos, porque hay quien diría, bueno, es que la Biblia apoya la monarquía. Así lo pensaban, por ejemplo, la Iglesia cuando se opuso a la independencia de México. La Biblia apoya la democracia, dirían hoy los interesados en la democracia. La verdad es que la Biblia trasciende a los ámbitos culturales particulares, porque de lo contrario dejaría de ser un libro universal. Hay muchos relatos de la Biblia que se dan en las épocas patriarcales, donde ni siquiera existían gobiernos, ya no digamos estados. De ahí que en la Biblia finalmente haya principios que nos hacen posible la convivencia social armónica y justa en cualquier régimen. Si nos tocara vivir en una tribu o en el feudalismo medieval o en un régimen monárquico, despótico, absolutista o dentro de un régimen fascista, socialista o democrático, el cristiano puede ser cristiano y tiene una noción de justicia que se le deriva de la Biblia. De tal manera
que lo que la Biblia establece más bien es que la sociedad está obligada a reconocer autoridades que le permitan vivir justamente. De ahí que nosotros derivemos a un problema secundario, como es el de la naturaleza y función del Estado. Porque cuando hablamos de garantías individuales o hablamos de derechos humanos, lo que está en juego es qué concepto del Estado tenemos. En el proyecto de Nación Mexicana, pues tanto la guerra de reforma y las leyes de reforma como el movimiento y la Constitución del 17 se pronunció por un Estado benefactor de economía mixta. Eso significa que para nosotros el Estado tiene un sentido hegeliano. El Estado es la sociedad civil organizada en torno al derecho. Por tanto, el Estado está constituido por el territorio, el pueblo y gobierno centrados en las leyes, ¿no? A diferencia de la concepción socialista marxista que identifica al Estado con el gobierno. Para nosotros el Estado es la totalidad de la sociedad civil, ¿no? Esto hay que aclararlo porque de repente hay discursos confusos, ¿no? Es que la sociedad civil está contra el Estado opresor. No. Cuidado, porque la sociedad civil, si está organizada, es el Estado. El gobierno es el representante del Estado, es el ejecutor de las leyes. Pero vuelvo al punto, el Estado benefactor reconoce que tiene una función principal y es la de lograr el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad, imponiéndose a los factores reales de poder. Cuando se pierde de vista el Estado benefactor, porque se le acusa de limitar la libertad y se opta por el Estado liberal y ahora peor, neoliberal, entonces el Estado se convierte en Estado policía. Es decir, el gobierno se vuelve el garante de las relaciones contractuales privadas. Es decir, ya no se trata de que el gobierno pueda intervenir más allá para equilibrar la economía o las prioridades de la producción. O el orden social. O el orden social, sino simplemente que vea que se vigile que si los contratos privados se cumplen o no se cumplen y que los servicios otrora públicos se vuelvan servicios privados. Es decir, el gobierno ya no va a ser el que esté encargado de que se llegue el agua a cada hogar, la electricidad, se recoja la basura, sino ahora se le va a encomendar a compañías privadas que son las que van a cobrar. Entonces, efectivamente, el Estado policía tiene una mayor margen de libertad, pero como diría alguno de los teóricos, de libertad para morirnos de hambre. Entonces, lo que está en juego aquí, cuando defendemos una concepción del Estado, es que tenemos que regresar a la pregunta, ¿cuál concepción del Estado propone una mayor justicia? Y para eso tenemos que regresar a la gran discusión entre Sócrates y los sofistas. ¿Existe la justicia o no existe la justicia? ¿Y en qué consiste? Si la justicia no existe, entonces cualquier teoría, cualquier propuesta es válida. Y entramos en un relativismo que es autocontradictorio. Si yo propongo el relativismo, entonces ya no tengo elementos ni autoridad para aprobar o condenar ninguna cosa. Si yo digo que la justicia no existe y que todo es relativo, por un lado, y por otro estoy en contra de que se violen los niños, me estoy contradiciendo. ¿Cuál es mi sustento filosófico para decir que violar niños es malo si estoy diciendo que todo es relativo? ¿Qué tal si para el que lo viola no es malo? Este es el gran problema que sufre ahora la ética, que no es propiamente el derecho, sino del ámbito personal y voluntario, el derecho, que es del ámbito coercitivo y social, pero ambos están contaminados de relativismo. Por eso hoy la Biblia nos desafía a redefinir qué cosa es la justicia desde la relación del amor al prójimo, desde la idea de un Dios amoroso que ama a todos los hombres por igual y a los cuales los ha hecho igualmente valiosos para la convivencia armónica. ¿Qué es la justicia y cuál concepción del Estado
y cuáles leyes son justas y cuáles son injustas. Ese es el gran reto de una sociedad que hoy está perdida en ese ámbito y que requiere volver a la Biblia. Pues le agradecemos mucho esta conversación sobre el derecho y la Biblia. Es muy importante tomar en cuenta las bases de la Biblia, la concepción original tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde reconoce a la persona como el eje fundamental, pero una persona con dignidad, y que eso se recoge en nuestras constituciones. La actual Constitución afortunadamente fue reformada recientemente en 2011, donde las garantías individuales son transformadas ahora en derechos humanos, reconociendo esta dignidad de la persona como el centro de todas las acciones del Estado, del gobierno. Y pues damos por concluido este programa Tirando Muros con el doctor Cristian Gómez, presidente de Maná, el Museo de la Biblia, transmitiendo desde sus instalaciones, donde les invitamos a que vengan a visitar y recuerden que Maná, el Museo de la Biblia, no es un ente privado, no es un ente que reciba fondos de nadie, no recibe dinero del gobierno, se sostiene con el apoyo de los amigos del Museo de la Biblia y los invitamos a que sean un amigo más. Visiten el sitio de internet del Museo de la Biblia que se está pasando en el cintillo del programa y apoyen a esta iniciativa que tiene ya muchos años, que es la razón de vivir de alguna forma del doctor Cristian Gómez, y los invitamos a visitar el Maná, el Museo de la Biblia. Este es su programa Tirando Muros, nos puede ver todos los lunes a las 8 de la noche por imox.tv y el teléfono del Grupo Metabolia es 7095-8303. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna cosa final? Gracias por estar con nosotros. Yo creo que este tema da para otro programa. Claro, ya tenemos la oportunidad. Y continuamos. Hasta luego. Imox.tv presentó Tirando Muros, una visión diferente del mundo, autoayuda, superación personal y liderazgo.